Las últimas semanas han sido semanas donde el Señor ha tenido que tomar control de aquellas cosas que yo pensé que tenía control. Y es como el Señor desbaratándote tus formas y tus planes humanos, y el Señor haciendo cosas totalmente nuevas de las que tú no tenías planificadas. ¿Hasta dónde el Señor querrá estos días moverse de una manera inusual? Moverse de una manera totalmente diferente. Dios puede propiciar momentos para encontrarse con nosotros, y algunos nos puede durar un día, 2 días, 3 días, 4 días, lo que tenga que durar. Dios lo va a hacer. Moisés subió al monte y le duró un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días. Cuando Dios dice quiero que estés acá, te puede durar 40 días. Cuando Dios dice quiero que estés acá, te puede durar un mes. Cuando Dios quiere que estés delante de Él, te puede durar el tiempo que Él determina. Y hay momentos donde tú quieres salir por las ocupaciones o las cosas que tú tienes que hacer, y el Señor dice quiero que estés acá. Y hay algo que es más fuerte que nosotros mismos. Los días que vienen son días donde el Señor despierta desde nosotros algo tan poderoso que libera. No es lo que viene a alguien de afuera a decirte, no es lo que viene un super ungido, una super ungida, no es donde siempre pusimos nuestros ojos. Dios empieza a hacer las cosas de donde menos nos imaginamos, y buscamos por todos lados encontrar lo que estamos buscando. ¿Y qué si Dios dice que lo tienes dentro de ti? ¿Y qué si a Dios se le antoja revelarse de una manera que tú nunca imaginaste que ahora Dios lo iba a hacer de esa manera? Eso no tiene a veces explicación, no lo puedes explicar con tu propia teología. Pero seguramente lo que Dios está haciendo es convencernos a nosotros mismos de la realidad de su grandeza, de la realidad de lo que tanto nosotros hablamos y decimos. ¿Sabes qué siento muy fuerte esta tarde? Que somos como una comunidad de personas que Dios trajo de diferentes lugares con lo mismo en común, que es encontrarnos con Él. Y aunque tú hayas estado en un lugar lejano, tú hayas estado en una ciudad lejana, o qué sé yo, en qué lugar. Yo vengo desde Guatemala y viajé varias horas para estar acá, y cuando me encuentro con ustedes, me encuentro con muchos que están desesperados por encontrar su propósito en Dios. Y algunos dicen, ¿cuál será mi propósito? Y tú no tienes propósito, es el propósito de Dios. No es tu propósito, es el propósito de Dios. Si quieres, siéntate un ratito. Mientras empezamos, sentí muy fuerte cómo el Señor empezó a preparar todo un movimiento de transformación en muchos de los que estamos acá, y literalmente sentía como el Señor estaba rescatando personas de su condición, y era tan fuerte lo que sentía hace un rato, como el Señor empezó a hacer su obra en muchos de los que estamos en este lugar. No sé cómo viniste, pero sí sé que el Señor preparó un tiempo clave para poder liberar tu corazón para lo que Él va a hacer. Y no es como que estos días podamos ser nada más empoderados para hacer un trabajo, sino es para convencernos qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Sí? No podemos liberar a alguien o bendecir a alguien o darle a alguien algo que nosotros no tenemos. ¿Sí? Y todo este proceso de transformación tiene que ver con personas como nosotros, que necesitamos darnos cuenta que el Señor tiene algo mucho más grande que lo que hasta ahora hemos visto.
Y a menudo cuando pasa todo esto, nosotros como que nos quedamos en solo una parte de todo lo que Dios quiere hacer. Siempre que el Señor trabaja con nosotros, trabaja de una manera totalmente diferente. Y todos tenemos una asignación diferente. Y por eso es que cuando queremos hacer lo que hacen otras personas, nada más muchas veces limitamos lo que Dios quiere hacer con nosotros mismos. Pero Dios trabaja con personas, ¿sí? Dios trabaja con todos los que estamos acá. Dios no es como quien dice, solo voy a usar a fulano de tal, o que tiene una afinidad solo con una persona. Dios no tiene excepción de personas. Dios usa a los que Él quiere usar, ¿sí? Por eso es que dice que no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Quiero ser sensible a lo que siento de parte de Dios. Y estos días han sido días donde el Señor confronta mucho de las cosas que nosotros hemos estado viviendo por años. Y cuando caminamos a veces como en automático y creemos que las cosas van a suceder como nosotros decimos, y el Señor empieza a salir por un camino totalmente diferente a lo que nosotros podemos planificar. Y ese tiempo es como tengo que ser bien honesto, como un tiempo donde ya no sé ni cómo Dios va a salir ahora. Y antes era como, el Señor va a hacer tal y tal cosa. Máxime cuando Dios te da una palabra profética y tienes como una dirección hacia dónde vas. Y pareciera que estos días el Señor está orquestando cosas que jamás pensamos que se iban a resultar de esta manera. Pareciera que cuando Dios empieza a levantar a alguien y le da muchas cosas, y cuando el Señor te saca detrás de las ovejas, de lo más escondido, y te posiciona en alguna cosa, o te da influencia para hacer un trabajo, de repente cuando tú te acomodas y empiezas a darte cuenta de que lo que estás haciendo es muy bonito, y que Dios está contigo, y ya tú dices que todo lo que está funcionando en ti es totalmente lo que Dios te mandó a hacer. Y a algunos nos está dando el Señor como un frenazo, no sé cómo explicarlo, como un stop, y te dice, hey, Julio, tengo algo diferente que hacer. Y muchos seguimos con nuestra forma y determinados en lo que nosotros queremos hacer para realmente hacer caminar nuestros planes, porque nos gusta tener el control. ¿Quiénes les gusta tener el control acá? Especialmente a las mujeres les gusta tener el control, ¿no es cierto? Cuando agarran el control de la televisión, por lo menos mi esposa siempre quiere tener el control de la tele. Nos gusta tener el control, pero cuando perdemos el control nos ponemos incómodos, ¿sí? Y este tiempo ha sido un tiempo donde nosotros hemos estado tan llenos de hacer muchas cosas que no son malas, que son buenas, que hay mucha necesidad alrededor. Pero en medio de todo lo que nosotros queremos hacer, Dios ha empezado a inquietarnos muy fuerte. Y cuando nosotros estamos a punto de ejecutar los planes que tenemos, que son buenos planes, que son bien intencionados, tenemos deseos grandes de servir al Señor, pero no necesariamente lo que nosotros hagamos es lo que realmente Dios quiere que hagamos. ¿Me estoy explicando? No necesariamente lo que tú quieras hacer es lo que Dios te está pidiendo que hagas. Y es decir, que cuando te encuentras en esta situación, Dios empieza a incomodar lo más profundo de tu corazón, y aunque tú te pares a decir que las cosas que vas a hacer son buenas y que son para ayudar o bendecir a alguien, Dios te dice, tengo esto que quiero que hagas. Y cuando tú le empiezas a planear y dices, esto no tiene tanta gratificación o no tiene tanta recompensa como lo que realmente estoy viendo por el otro lado, y empezamos a valorar cosas y empezamos a tomar en cuenta cosas que Dios no necesariamente está dispuesto a que nosotros las tomemos.
y Dios no las está tomando en cuenta. Valoramos cosas que Dios no está valorando. Nos dejamos llevar por la apariencia, nos dejamos llevar por las cosas que estamos viendo y no podemos tener la capacidad de ver en el Espíritu qué realmente Dios está pidiendo. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto si apenas estamos empezando estos 2 días de entrenamiento? Porque cuando entré a este lugar el Señor me empezó a hablar. Muchos han estado tan llenos de eventos, de congresos, de palabra, de muchas enseñanzas, pero hay muchos que no han visto, de todas esas cosas que han aprendido, no han visto un resultado ni han visto un fruto. ¿A quién le ha pasado que los últimos 2 meses, 3 meses han estado tan inquietos con muchas cosas y han estado expectantes de lo que han estado escuchando de parte de Dios, pero todavía no han visto nada? Bueno, algunos son 2 meses, son 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. Y pareciera que Dios permite esa incomodidad en nosotros para aquellos que creemos que estamos viviendo muchas cosas gloriosas y tenemos esto, tenemos lo otro. Dios te dice: ¿y eso qué? Y Dios no te lo aplaude como tú quisieras que te lo aplaudieran. Y cuando tú llegas celebrando algo que tú crees que es lo más glorioso que has logrado, Dios ni siquiera lo tomó en cuenta. Es un poquito confrontativo, porque no quiere decir que lo que muchos hacemos no tenga una recompensa. La pregunta es: ¿lo que estamos haciendo realmente está agradando el corazón de Dios? Y lo que estamos haciendo realmente está despertando en nosotros una libertad que provoca en nosotros una satisfacción que, aunque no sea aplaudido por alguien, realmente sabemos dentro de nosotros que está produciendo placer en el corazón de Dios. ¿Sí me explico? ¿Un poquito? La palabra de Dios dice: el hombre planifica muchas cosas, estoy parafraseando, pero lo que prevalece son los designios de Dios. ¿Sí? El hombre tiene muchos planes, pero lo que prevalece son los designios de Dios. Y entonces me doy cuenta que en medio de un proceso de tanta victoria, de tantas cosas buenas, que sí puedo reconocer todo lo que Dios ha hecho, y que he visto un antes y un después, que cuando antes no pasaba nada, ahora pasan muchas cosas. Porque así es el proceso de Dios. Porque cuando Dios prueba a alguien o lo mete en el proceso, Dios trae resultados extraordinarios que jamás nos podríamos imaginar que Dios los podía hacer con nosotros. De que pasa, pasa. No estoy desanimándote y diciéndote todo lo que estás haciendo está malo, o todo lo que hicieron en esta gira sí, fue bueno, fue glorioso. Por eso estamos acá. Porque creemos que el proceso de todo este movimiento tiene que ver con personas. Hacer el que tienes ahí cerca de ti tiene que ver con personas. Pero antes tiene que ver con Dios. ¿Sí? Todo lo que yo trate de exportar, diga conmigo, todo lo que yo trate de exportar, no lo puedo exportar si no está cambiándome aquí adentro. O sea, asegúrate de exportar lo que realmente te está transformando a ti. ¿Qué trato de decir? Que estos días son días intensos, donde no todo lo que brilla es. Por eso es que un evento glorioso no puede cambiar a la gente. Sencillamente es como un catalizador de algo que vuelve locos a algunos que están por ahí esperando ver la gloria de Dios, y que tenían semanas, meses, años de estar esperando que otros dijeran lo mismo, o que encontraras otros locos que hablaban el mismo lenguaje que tú. ¿Sí? Y eso es lo que Dios hace con Campafuego y los que estamos en este lugar. Unificó a gente que tiene un llamado similar, que Dios los tiene inquietos de parte de Él con ustedes mismos, solitos ustedes, por donde ustedes estén, en la provincia, que estén en el lugar donde estén. Dios trata con cada uno de nosotros, pero no es solo cuánto nosotros podamos hacer o qué buenas intenciones tengamos, sino qué de lo que estoy haciendo agrada al corazón de Dios. Entonces, Julio, ¿cómo hago entonces? Yo no entiendo a Dios. Si entonces lo que yo hago no... Podremos tener diferentes
cuestionamientos al respecto. Pero quiero llegar al punto de lo que siento en mi espíritu para nada más ayudarte esta noche o esta tarde a preparar tu corazón para lo que viene todo el resto de esta noche y lo que va a venir el siguiente día, a decirte que Dios no pierde su tiempo con nosotros. Dios es certero con lo que hace con nosotros. Dios tiene un tiempo específico para marcar las cosas que Él propició de antemano para que pasen en nosotros. Dios sí es certero cuando hace algo. Y dice la palabra que los planes de Dios son de bien y no de mal. Ese nos gusta a todos y a todo el mundo le damos esa receta. Los pensamientos de Dios son de bien y no de mal para sus hijos. Pero dice, tiene planes, no tiene un plan, tiene planes. ¿Ya te habías puesto a pensar en eso? O sea que Dios va a hacer cualquier cosa y va a usar los métodos que necesite usar para cumplir su propósito. El propósito de Dios tiene nombre y apellido, decían muchos, pero yo quiero decirte que el propósito se llama Jesucristo. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque nos pone incómodos el no saber cómo vamos a manejar las siguientes cosas que vienen. Y los siguientes años, como tú ves el mundo y como están las cosas, están tan tremendas que solo necesitamos gente que es nacida del Espíritu para poder entender cómo Dios va a operar en los siguientes días y semanas, que vamos a ver cosas extraordinarias en nuestra vida, sencillamente si sabemos entender cómo Dios va a trabajar. Di conmigo, lo que no entiendo, no lo puedo poseer. Entonces eso es un asunto de que Dios traiga un entendimiento en lo que Él quiere hacer. Y van a hacer cosas que van a tener que ponerse a prueba con las decisiones que yo voy a tomar. Diga conmigo, la palabra tiene todo el poder para crear las cosas, para hacer las cosas. Ahora hágale que tiene cerca, dígale, pero vos tomás las decisiones. Qué fácil, ¿verdad? O sea que toda la palabra que recibimos acá es una palabra que empodera nuestra vida. Pero la pregunta es, ¿quién va a decidir para que eso se cumpla? Y en las decisiones que tomamos, hacemos cosas que pueden hacer trascender nuestra vida o paralizarla. ¿Qué trato de decir? Estos días yo tenía que estar en un país de Europa. Y no puedo contar toda la historia, pero estos días fueron muy trascendentales porque en mi agenda de Julio Melgar tenía ir a este país a un congreso muy lindo donde había mucha gente y que otros amigos que amo de propósito estaban en ese lugar y yo me iba a juntar con ellos y el Señor me dice, no vas, te quedas en Guatemala. Quiero ser nada más puntual para incomodar a algunos de ustedes esta tarde para lo que el Señor va a empezar a hacer. Porque seguramente las siguientes decisiones que tú tomes en los siguientes años y días van a ser tan trascendentales que tú vas a ver la diferencia entre un tiempo con el que estás viviendo. Y resulta que estando yo ahí, teníamos que estar en ese país, en Londres, era hermoso el evento, todo era lindo. Y el Señor me dice, te quedas en Guatemala. Pero no me lo dijo como otras veces, que Él te da una palabra profética y te dice, Julio, te tienes que quedar. Hoy no me dijo nada de eso. Solo me causó una incomodidad por dentro que yo no podía contener. La cosa es que me sentía mal porque mi compromiso de mi palabra era estar en el lugar. Y el evento estaba hermoso y todo lo que tú quieras. Pero el Señor me dio una palabra nada más y me dijo, mis propósitos son eternos. Hágale el que tiene cerca de ella. Hay una realidad terrenal. De no te voy a dejar tranquilo toda la noche, decirle. Hay una realidad terrenal y hay una realidad eterna. Y los propósitos de Dios son. Y el Señor me habló muy fuerte. Yo hablé con las personas y les digo, quiero que me entiendan esto. Y si ustedes me dicen que yo tengo que ir para allá, yo voy para allá porque voy a respetar y honrar mi palabra. Pero el Señor ya les había hablado a ellos. Y ellos sentían lo mismo. Ahora, quiero que te des cuenta de esto. Dios trabaja de una forma que nosotros no entendemos. El punto es quién
puede entender que Dios tiene una realidad eterna para ser efectiva en nuestra vida terrenal, que si no nos damos cuenta nos podemos perder la oportunidad de nuestra vida que hace avanzar todas las cosas. Para no ser larga la historia, estando muy inquieto con esto, el Señor nos permite a nosotros quedarnos, pero yo me sentía incómodo y con unos amigos nos invitaron a ir a descansar a un lugar. Y cuando nos fuimos a descansar a ese lugar, yo me sentía mal porque en vez de estar sirviendo al Señor, yo estaba descansando, ¿sí? Entonces me entró aquella, no sé si era religiosidad o qué, pero me sentía mal. Lo que quiero que escuches en los siguientes minutos es esto: que el Señor empezó a tratar conmigo, y los eventos, congresos y todo lo que habíamos vivido era glorioso, la palabra revelada, lo que tú quieras. Pero ahora me encontraba en una situación de estar descansando en un lugar donde había una comodidad para que yo me sintiera bien con mi familia y todo, pero había algo que mi mente estaba en el otro lugar porque no había ido a cumplir el propósito. ¿Sí? ¿Estoy explicando? Y quiero que entiendas lo que voy a decir en los siguientes minutos, porque va a liberar tu corazón. Y estando en ese lugar, lo que estaba en Londres es maravilloso y era un tiempo de propósito, pero el Señor me dijo: te quedas en Guatemala. Y estando ahí el día viernes, el evento era el sábado en Londres y el viernes estaba en la noche, y llegó un hombre muy humilde que es el que cuida el lugar donde nosotros estábamos. Y el hombre muy humilde llega y me va a abrazar y me dice: hermano Julio, ¿cómo está? Estaba en un lugar de provincia muy escondido que nadie me podía encontrar ahí. De aquellos lugares donde tú dices: me voy a esconder aquí para que y yo pueda descansar. ¿A quién le ha pasado? Solo a mí me ha pasado. Pero bueno, a veces cuesta porque tienes que tomarte un lugar para estar tranquilo. Y yo quería estar tranquilo. Y llegó este hombre conmigo y me dice estas palabras: Dios lo mandó. Estaba como a 5 horas por tierra para ese lugar, bien escondido, nadie me podía encontrar ahí. La cosa es que este hombre me dice: Dios lo trajo aquí. Y empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y le digo: ¿pero por qué llora? Porque Dios lo trajo. Y cuando él me dice eso, me deja muy inquieto, y yo empiezo a sentir un poquito de alivio, de que empezaba a tomar sentido por qué yo me había quedado. Pero como tú quieres ver las cosas totalmente ostentosas y así glamurosas, ¿o no? Solo a mí me pasa eso. Para que tú digas que lo que te está pasando es totalmente de Dios, ¿o no? Pero yo venía hablando de la sensibilidad de la presencia de Dios, y lo que realmente era adoración tiene que ver con obediencia, que trasciende a las cosas que nosotros podemos planificar y hacer, porque va más allá de lo que nosotros creemos, porque tiene que ver con obedecer. ¿Sí? Y dígale al que tiene cerca otra vez: no te voy a dejar tranquilo. Esto tiene que ver más que un placer personal en hacer la voluntad del Señor, si no es por conveniencia. Y resulta que estando en ese lugar, este hombre empieza a llorar y me dice: Julio, Dios lo trajo. Y cuando me dice eso: ¿pero por qué? Cuénteme qué es lo que pasa. Y pues Dios lo trajo, y siguió llorando. La cosa es que yo me fui otra vez, me metí en una alberca y ahí me quedé un rato más. Así se entiende alberca, la palabra alberca. Y estando ahí, al rato cuando salgo, hay más personas con él. Ya no era solo él, sino eran como 7 personas más. Y me abrazaron y me dijeron: fuimos a un evento en la ciudad de Guatemala y habían como 17,000 personas y no pudimos saludarlo ni nada. Y hoy usted está acá. Quiero que me lo entienda de la manera correcta. No me refiero a "ay, el nombre de fulano de tal". No. ¿Cómo Dios hace ese tipo de cosas? Y el evento que ellos estuvieron era un distrito donde se juntaban todas las iglesias de ese distrito, de toda la ciudad de Guatemala. Y ahora estaban estas personas que eran de ese distrito, que son otro montón de iglesias, ¿sí? Que estaban en ese lugar, que eran del mismo mover, que ellos estaban pidiéndole al Señor desde hace 5 años.
que Dios hiciera algo en el territorio de ellos. La cosa es que el día sábado, que era el siguiente día, era el movimiento regional de todas esas iglesias, nada más como a 5 minutos de donde yo estaba. Aquí es donde se empieza a poner interesante el asunto. La cosa es que Él me saca de mi descanso, me saca de mi comodidad y de lo que yo ya me había acomodado y había dicho, ni entiendo por qué no fui a ese país a hacer lo que tenía que hacer. La cosa es que ya estoy metido en esta jugada. Y cuando ellos llegan y me cuentan todo eso y me dicen esto, usted podría ir en que sea 5 minutos mañana en la noche, a las 8 de la noche. Tú puedes vivir tu vida diciendo que conoces a Dios y que traes el cielo a la tierra y que eres esto y que eres lo otro, pero cuando se te hace manifiesta la voluntad del Señor frente a tus propias narices, puedes pasar desapercibido de hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios tiene que ver con propósito eterno, que no tiene que ver con tus intereses personales. Por eso dije, propósito de Dios no tiene que ver con usted. Todos dicen, estoy buscando el propósito de Dios para mi vida. No es así. Usted tiene que hacer el propósito de Dios. Es el propósito de Dios, no es suyo. Porque usted, cuando cumple el propósito de Dios, cumplió el suyo. Es diferente. ¿Sí me estoy explicando? La cosa es que cuando estoy en ese lugar, voy esos 5 minutos que ellos decían para el sábado. La cosa es que se me había olvidado de pasar el día feliz y todo, consentido por el Señor. La cosa es que cuando llegaron las 8 de la noche, antes de las 8 estaba inquieto y no había caído en cuenta que el día del evento de Londres era sábado. La cosa es que obedezco y voy a ese lugar, y cuando llego a ese lugar está lleno. Yo no sé de dónde salió gente, porque yo pensé que ahí no vivía gente. Ahora dígale al que tenga cerca, el propósito de Dios tiene que ver con ser sensible a la necesidad que está enfrente de nosotros. Ahora dígale, ay de vos si tratas con falta de dignidad lo que realmente Dios ve con dignidad. Si no hubiera sido Jesús una persona tan sensible y un profeta de Dios, que entra a una Samaria donde nadie se estaba fijando en Samaria y todos querían que buscara la multitud, y donde estaban pasando las cosas glamurosas, y Jesús dice, hoy es necesario que yo vaya a Samaria. Pero es que lo que estaba cool en ese tiempo era ir al otro lugar. Pero Jesús dijo, hoy es necesario que yo vaya a Samaria. Y el Señor nos permite llegar a ese lugar que empezó todo el movimiento por una persona sencilla, que era el que hacía la limpieza del lugar y el que hacía todo lo de ese lugar donde estábamos disfrutando. Y jamás me imaginé que era un hombre de Dios tremendo, que él podía ver con sus ojos espirituales lo que el Señor quería hacer trascender. Y esto no tenía toda la teología de Julio Melgar, que decía, traigamos el cielo a la tierra y vayamos y hagamos esto y hagamos lo otro, y que los enfermos... Ni pude explicarlo. Yo no sé cómo explicarte cuando estuve el sábado en ese lugar y pasaron todos los puntos especiales que jamás había visto pasar. Pasó el distrito de no sé qué iglesia y cantó un corito, y luego cantaron una cadena de coros. Todo el mundo hizo lo que hace 20 años yo vi que pasaba en la iglesia donde yo nací. Y se puso como en riesgo todo lo que tú dices que ahora sabes. Y se pone todo en riesgo, todo aquello que tú dices que ya lograste trascender y pasar. No, yo no vengo de una iglesia tradicional, yo vengo de una iglesia que ahora está en lo top de lo último que se está hablando.
¿Sí me estoy explicando? Ahora quiero que veas esto. Y cantaron todas las rutinas como hace 20 años. Hasta yo me sabía esos coritos, y lo más tremendo es que hasta con mariachi lo tocaron. Y me puso incómodo, porque no era la adoración profética, ni las canciones que hablan de intimidad, aquellas canciones que son esas palabras raras que nos encontramos. No me malinterpretes, son palabras que encontraste en el mismo corazón de Dios, está bien. Pero ¿qué si ahora el Señor te lleva a un ambiente retrasado? ¿Y qué si ahora Dios te lleva a un ambiente que no está actualizado como tú crees que estás actualizado? Y Dios te hace sentirte incómodo porque tú dices, no, esto no están a mi nivel. Porque yo ya bajo ángeles y hago que suban y se bajen y se suban y se bajen cuando yo adoro. Y Dios trata contigo y te dice, no te llevé a aquel lugar porque quería que te encontraras con este hombre humilde que está ahí, que cree que Dios puede cambiar toda la tradición que están viviendo, toda la religiosidad que los ha tenido detenidos por mucho tiempo. Pero esa es su revelación de ese momento, y ellos creen porque eso es lo que más se le ha sido revelado. Es que algunos pensaron que yo les iba a dar un mensaje como ustedes esperaban. No, porque lo siguiente que Dios va a hacer tiene que ver con cosas totalmente diferentes a las que tú planeaste. ¿Ya sintieron la presencia de Dios que hay acá? Y resulta que en medio de ese mover, un hombre sencillo, que no lo menosprecié. Jesús vio a la samaritana y no le dijo, prostituta, malvada, todo lo que has hecho. No. Sino no la intimidó. Sí, eso me pasó. Vi a esta persona. Yo no sabía que era un precursor de Dios, a quien Dios había usado en un lugar humilde, que ya estaba cansado de la religión y la tradición, pero así se les había revelado hasta ahí el Señor a ellos. La mujer samaritana decía, ¿cuál es el lugar donde debemos adorar? Nuestros padres adoraron aquel monte y aquel otro, ¿y cuál es la verdad? Y el Señor le dice, tremendamente le responde, viene la hora es que los verdaderos adoradores, y usted sabe la historia, ¿sí? Pero lo que más transformó la vida de esa mujer era la verdad que había en Cristo. Él era la verdad y Él es el amor, y transformó el ámbito de una mujer que fue la clave para liberar ¿qué? Un territorio. Ahora quiero decirte que esperé todos los puntos especiales de esa noche. Eran casi las 10 de la noche y no me daban el tiempo, y me habían dicho 5 minutos. ¿Y qué quería el Señor? Que volviera a ver mi historia de hace 20 años. Mi historia de hace 20 años, que para mí era el top. ¿Y qué de aquellas personas que nosotros queremos ir a transformar y que el cielo venga a la tierra en los lugares que nunca han escuchado de Jesús? Tú vas a meterles todos tus conceptos y todo lo que tú sabes por la intención que tengo en el corazón nada más, y no por la sensibilidad y movido por el amor de Dios, para entender que hay una forma que ellos tienen de revelación en ese lugar, que es lo más grande que tienen. Que yo no puedo llegar con todo lo que yo sé para transformar a alguien si no puedo tener sensibilidad de cómo Dios se va a mover en ese lugar. ¿Alguien lo está entendiendo? ¿Y sabes por qué dando este mensaje? Porque estoy hablando con gente entendida, con una generación que va a transformar naciones enteras, y que vas a ser entrenado en la palabra y vas a saber lo que tienes que hablar por medio de la palabra.
pero que más que saber mucho conocimiento, tendrás la sensibilidad de interpretar cómo Dios se quiere mover en un territorio. Eso es lo que no entendían los fariseos con Jesús. Porque cuando ellos querían que Jesús actuara de una forma, Jesús hacía cosas totalmente diferentes. Pero déjame terminar, pasaron todos. Y ni siquiera estaba pensando, ahora me toca a mí, ahorita se va a poner buena la cosa. Pasó un muchacho antes que nosotros, que fue el que nos invitó después del Señor. Y era un muchacho que había estado trabajando por 7 años, el otro 5 y él 7 años, creyendo que la adoración podía traer una expansión, una transformación en el lugar a través de la palabra. Y no importa que antes de él cantaran todos los coritos tradicionales que son de Dios también, y que hicieran todo el ritual religioso, él tuvo que esperar y amar eso y tocar la música para ellos. Y cuando él se paró, la atmósfera cambió, porque empezó a adorar. Y la atmósfera cambió, ni siquiera cuando yo pasé. Entonces, ¿a qué llegué yo? ¿Quieres saber a qué llegué? A que el Señor cambiara totalmente mi agenda. Y para que ellos creyeran que sí podía llegar una persona de los que ellos tal vez creían inalcanzable, que ni siquiera llegó a ser lo que ellos esperaban que llegara, para decirles: yo estoy con ustedes y creo que lo que yo quiero hacer en el lugar. Y sé que estoy hablando con la gente correcta, que puede entender el mensaje de la manera correcta, pero quiero decirte esto: cuando veo todo lo que pasa, ellos no saben que Dios me está recordando nuestro principio, y que en medio de eso Dios quiebra toda religiosidad y te toma y te dice: quiero compartirte mis secretos y quiero tomarte para mis planes. Y Dios me recuerda todo. Y sí, cuando pasamos, Dios se movió y hizo lo que quiso hacer. Fue un tiempo de activación en la gente, pero me había cambiado los planes. Y hace unos días yo le había dicho a mis amigos: los propósitos de Dios son eternos. Así que si yo no estoy en ese país, es como que estuviera, porque los propósitos de Dios son eternos. Ustedes están acá donde yo estoy y yo estoy allá donde ustedes están. Somos un equipo. Y entiendes por qué Dios te para y te dice: quiero que veas lo que voy a hacer. Y fue tan fuerte lo que pasó que, según yo, qué glorioso haber estado ahí. Pero cuando yo regresé al lugar donde estábamos, habían muchas personas que habían sido invitadas, que yo no sabía, donde estábamos descansando, que no eran cristianas. Y la acción de haber atendido a estas personas muy humildes, ellos vieron como el lado de la persona que era artista, entre comillas, decían ellos. Pero la acción de compasión y de amor por esas personas, y reírnos y abrazarlos y disfrutar el tiempo con ellos, les marcó a ellos, porque nunca se les dijo nada. Ellos estaban observando. Cuando regresamos, el Espíritu Santo llenó la mesa donde estábamos todos, y los que no eran cristianos no lo podían entender, pero estaban tocados por el amor de Dios en el lugar. Y yo les dije: eso es lo que Jesús hace. Y entonces todo aquello que era tan tremendo que había pasado en el lugar, no pasó en una reunión, pasó con gente que Dios quería tocar en el lugar, que eran personas que necesitaban a Jesús, y que ellos tenían ¿cómo se dice? Un rechazo con los cristianos, porque decían: los cristianos son eso, son lo otro. Y sin darnos cuenta, esa acción de compasión y de sensibilidad marcó la vida de personas que no conocían a Jesús, que tenían que ver por lo menos con 3 familias, con todo hijos. Pero eso no es tan glorioso. Alguien haber dicho: pero ¿por qué este Jesús dedicó su tiempo a una mujer insignificante? ¿Alguien está aquí? Los días que vienen van a ser días donde tu agenda el Señor la va a cambiar. Y el hombre planifica muchas cosas, pero lo que prevalece son los designios de...
Y eso tiene que ver con obediencia, porque entonces cuando obedeces empiezan a avanzar las cosas. Muchas veces cuando obedecemos pensamos que se paralizaron las cosas y que las cosas que estás haciendo no son tan fructíferas, que no avanza mucho la cosa, porque obedecer para algunos de nosotros significa estar detenido en un lugar y decirte: estate quieto y mirad mi salvación. Porque entonces algunos que quieren hacer muchas cosas, Dios le dice: no te movas, estad quietos y veréis mi salvación. Y es contraproducente. José, teniendo toda una estrategia de guerra, Dios le dice: no vas a hacer esto, vas a dar 7 vueltas a los muros de Jericó. La pregunta es: ¿y qué si Dios te dice ahora lo vas a hacer de esta forma? ¿Y qué puede cambiar la Patagonia? Andar cantando canciones ahí, altares de adoración. ¿Qué puede cambiarla? Pero son cosas que Dios te pone a hacer, que son totalmente ilógicas para otros, pero que son un proceso de liberación para generaciones enteras, si puedes ser sensible a lo que realmente Dios quiere que seas sensible. Estos días van a ser días donde por el Espíritu muchos de ustedes, por honrar a las personas que están cerca de ustedes, en su casa, su familia, y actuar de la manera correcta, van a ver el proceso más grande de liberación de adentro para afuera. Y no vas a tratar de exportar algo que no hayas convertido de adentro. Los días que vienen tienen que ver no con buscar algo de afuera, sino buscar lo que está adentro. Cristo es que está en nosotros, es esperanza de gloria. Por eso es que no es lo que puedo yo poner afuera mis ojos, sino ver qué Dios quiere hacer desde adentro para afuera. No tiene que ver con una conveniencia personal. Diga conmigo: no voy a hacer cosas por conveniencia personal, sino por asignación. Y entonces cuando es por asignación, te mueve la silla el Señor, porque tú la quieres. Y Dios te dice: se me está quieto, papadito. ¿Y qué si Dios quiere que estés quieto? Yo sé que van a ser días de avanzar, de mucha motivación en lo que Dios va a hacer, pero no será emocional, será por convicción. ¿Quiénes le creen a Dios aquí? Ahora voy a volver a preguntar: ¿quiénes están hambrientos de hacer la voluntad de Dios? Quiero que lo digas con el entendimiento. ¿Quiénes están tan apasionados por cumplir el propósito de Dios? Levanta tus manos. Hay una unción muy fuerte de activación esta noche. Por eso es que lo que eres en Dios trasciende más a lo que tú dices. Los hechos van a hablar más que las palabras. Van a ser más fuertes tus hechos que las palabras. Cuando estaba leyendo todo el libro de Hechos, me impactó mucho que los discípulos decían cosas como: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Pero no menospreciaban lo que el Señor miraba con amor. Y entonces yo vi a este hombre humilde como una puerta, porque este me llevó donde tenía que ir. Y entonces entendí que los siguientes años Dios me va a llevar a naciones que aún ni siquiera hablo el idioma de esos países. Pero una acción de obediencia liberará un territorio completo. A Pablo le pasó de todo le pasó. Hizo de todo, aún llegó a un náufrago, a un lugar. Y cuando llegó, no importa cómo haya llegado, ay, fracasó, viene sin barco, viene naufragando. No, entró a la isla y causó estragos. ¿Y dónde está el hijo de no sé qué que está enfermo? Se metió a la casa de él y lo sanó. Al hijo del que era el jefe de todo el lugar. Dios te dará las estrategias y te empoderará cuando empiezas a hacer su voluntad y digas, que no estés diciendo, ay, ¿por qué no fui a tal lugar? Y Dios me dijo que me quedara en este lugar y esto no es tan glamuroso para mí. Esto que estamos haciendo no tiene... hablábamos con Santi
de que no estamos acá porque nos están pagando y que nos convenga. No, estamos acá porque es el propósito de Dios. Estamos acá por eso. Yo viajé todas estas horas porque creo que aquí hay unos locos que están desesperados por hacer la voluntad de Dios y que no están conformes con lo mismo, que saben que Dios los tiene en una dimensión de aceptar lo que el Padre quiere hacer en esta tierra. Unos locos que ven lo que Dios ve, unos locos que no se mueven por apariencia, sino gente que está apasionada por manifestar el deseo de Dios en la tierra. ¿Y qué sucede cuando hace la voluntad del Padre? Que cada movimiento que tú das es certero. No hay cosa más increíble que te pueda pasar que moverte en la voluntad de Dios. Yo voy a compartir acerca de Éxodo 33, cuando Moisés le dice: te ruego que me muestres tu gloria. Iba a hablar de la gloria del Señor, pero el Señor me empezó a inquietar con esta palabra, porque me mostró a gente que cree que el top de lo que viene es llenar un estadio, que cree que el top de lo que viene es tener el sonido más cool y tener esto y tener lo otro y aparecer en afiches. No es eso el top que viene. El top de lo que viene es que gente sensible, profética, que no solo le dice a la gente, dice el Señor tal y tal cosa, sino que ves el oro en el barro. Que eres un profeta para ver lo que está dentro de las personas. ¿No te llama la atención que los que Jesús escogió era Pedro, que lo sacó del burgo, de lo más bajo, y le dijo: Pedro, me sirve? Pero Pedro no es muy elocuente ni tiene todo el estatus social de alguien. Pero Pedro, cuando vio a Pedro, no vio al Simón, sino vio al Pedro, a la roca que estaba ahí, y se metió en el destino de esa gente. Alguien puede tener los ojos muy sensibles en el espíritu para ver el destino de Dios en las personas. Eso me pasó. Ahora, ¿sabes qué significó para esas personas? Para ellos fue impresionante. No dejan de escribirme, pero para mí no saben que lo que hicieron es causar una incomodidad en mí y meterme a una dimensión mayor de la que yo estaba viviendo. ¿Alguien puede sentir la atmósfera de amor que hay acá? Por eso es que hay hombres que han querido cambiar a sus esposas, pero no las han podido cambiar con todos los textos que le leen, y cada vez se les pone peor todo. Hay mamás, papás que no han podido cambiar a sus hijos con todo lo que le recitan de la palabra, porque no lo viven. No es cuánto tú digas, sino es cuánto tú vives. Así que prepárense para lo que viene. ¿Puedo decir esto? Por eso saco de onda muchas, porque no tengo el estereotipo de lo que esperan todos, porque siempre trato de oír qué es lo que el Padre quiere hacer. Por eso es que cuando eres sensible a su voz, tú puedes darte cuenta cuando alguien se va a suicidar y estaba cerca de ti y tenía todo el estereotipo de que era una tremenda persona, pero tú no sabes que su realidad es que estaba a punto de suicidarse. Pero cuando eres sensible, agarras el teléfono y le llamas, dice el Señor que no hagas lo que vas a hacer. Para eso es lo profético, para encontrar el destino de Dios en la gente, no para presumir que tú tienes algo y que eres el super profeta, sino es para poder ver lo que Dios quiere que veas. Eso es traer el cielo a la tierra, eso es traer lo eterno aquí, eso es manifestar lo eterno en medio de nuestra tierra. Eso es que no sacrifiquemos en lo terrenal, en el altar de lo terrenal, lo eterno. Voy a pedir al Espíritu Santo de Dios que te llene y te va a llenar. Voy a pedir al Espíritu Santo de Dios que te empodere en este tiempo para ser tan sensible a lo que Él quiere hacer. Y tus oídos van a escuchar su voz, tus ojos van a poder ver la necesidad que hay en las personas. Esa era la capacidad que tenía Cristo, que cuando entraba en un lugar liberaba cualquier lugar, porque no miraba lo que todos querían que viera, sino Él miraba lo que había que ver y encontraba oro en el lodo.
Quiero que ahí donde estás pongas tu mano sobre alguien, porque hay una unción muy fuerte de activación, que es Él activando al cuerpo de Cristo, muy fuerte, para provocar una libertad tan fuerte en esta generación. Será tan fuerte como el Señor empieza a moverse en este tiempo con gente obediente, porque esta es la obediencia que el Señor está trayendo en sus hijos, donde el Señor hace que vayas más allá de aquellas cosas que pudiste ver en otro tiempo. Tendremos una adoración que es responsable, que tiene que ver con una obediencia total. Es una adoración responsable. Esto es lo que profesamos cuando abrimos nuestra boca y decimos: Cristo merece ser glorificado. Cristo, tú eres el único digno de toda honor y toda la gloria. Esa es una adoración responsable, porque luego es confrontado lo que decimos. Cada vez que yo digo todas esas cosas hermosas de Cristo y del Padre y del Espíritu Santo, cada vez que yo pretendo decir todo eso, es confrontado con situaciones cotidianas de la vida, donde se pone a prueba que lo que yo estoy diciendo es verdad, y te lo pone a prueba con cosas tan tangibles, que si no tengo esa sensibilidad genuina de una adoración responsable, verdadera, que tiene que ver con obediencia, entonces yo no puedo ver la libertad que el Señor quiere traer a lugares, y vuelvo a correr sobre las cosas que me traen conveniencia personal, y entonces eso no libera a nadie. Él va a sacudirte esta noche. Para eso es este movimiento, porque no solo va a ser un movimiento para liberar en un ratito, sino vamos a vivir en una libertad continua, y todo lo que exportemos de los lugares de transformación va a ser exportado nada más cuando haya sido convertido adentro. Y brema y brema mía base de maha brema. ¿Sabes por qué es este mensaje? Porque hay gente que está ardiendo por dentro en pasión, que no sabe cómo controlar la pasión que tiene y quiere hacer 10,000 cosas. No hagas 10,000 cosas, haz lo que Él quiere que hagas. No gastes tus fuerzas en cosas que Dios no te está mandando a hacer. Y para qué tremendo. Hay una impartición muy fuerte de Él. Otra cosa que el Espíritu Santo me habló muy fuerte es que la manifestación de su gloria será tan fuerte, y no podrás evitar que Él se manifieste en los lugares, porque es Él haciéndolo. Él lo quiere hacer. Pero cuando alguien entra en ese proceso de obediencia responsable, entonces empiezas a ver alrededor tuyo una transformación que va más allá de las cosas que tú pudiste haber elaborado, porque entonces das un paso y Dios da 2 pasos, das 2 pasos y Dios da 3 pasos, das otro paso y Dios da muchos pasos delante, y entonces hay un verdadero aceleramiento en las cosas, porque pareciera que cuando te detuviste para obedecer, Dios te hizo avanzar. Pon tu mano con mucho amor y respeto sobre alguien, porque todo lo que viene tiene que ver con lo que el Señor ha edificado con todos los que estamos acá. Cuando todo este movimiento de Campafuego empezó a levantarse, Dios me mostró hoy que hubo como una transición hace más de 2 años, aproximadamente 2 años y medio. Empezó el Señor a mudarlos a una dimensión nueva. Y cuando yo entré a este lugar, el Señor me volvió a hablar de 2 años y me dijo: 2017 y 2018 serán 2 años. No me está hablando de los siguientes 10, me está hablando de 2 años, 17 y 18, que serán 2 años muy orquestados por el Espíritu Santo, y será tan clara la visión de lo que van a hacer. No habrá tiempo perdido, sino habrá un aprovechar del tiempo. Dice: aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos, dice la palabra.
y veo como habrá una certeza en aprovechar bien el tiempo. No me imaginaba que el quedarme en obediencia no solo iba a bendecir mi propia familia, sino también iba a liberar el destino de esas personas. Y estábamos con mi esposa agarrados de la mano después de todo eso, y mi esposa me dijo estas palabras. Le estaba diciendo a mi esposa: estoy sintiendo este llamado de parte de Dios para hacer esto en el 2017. Y cuando le empiezo a decir otra locura de esta a mi esposa, ella me dice: mi amor, estoy lista para otra nueva etapa. Y así como el Señor nos sorprendió en la primera parte, sé que lo va a volver a hacer. Así que cuenta conmigo, y que el Señor haga lo que quiera hacer con nosotros. Y esos días fueron de tanta enseñanza, porque me dijo: Julio, mis propósitos son eternos. Y le escribí a Gustavo Lara y le escribí a los hermanos de allá: los propósitos son eternos. Y ahora entiendo que como ustedes están allá, es como que yo estuviera allá, y que ustedes están, y yo estoy acá, ustedes están acá. A veces hay mensajes que me mandan mis amigos. Ellos están en otro país y yo estoy en otro, y entendemos que estamos unidos en Él. No es solo el lenguaje que podemos desarrollar, estamos unidos en Él. Trabajamos por la unidad del cuerpo de Cristo. No, es que estar unidos en Él tiene que ver que si tú haces la voluntad de Dios y hago la voluntad de Dios, se cumple el propósito de Cristo. Una unción muy fuerte sobre ustedes, pero no solo es una unción, sino es, miren, la unción sirve en este tiempo para nuestras vidas, para pudrir todo yugo. Y hay una unción pero antes de la unción estaba la gloria. Y yo veo cómo la gloria del Señor viene sobre ustedes. Por el pecado del hombre tuvo que venir la unción para que sirviera para pudrir todo yugo de pecado. El Señor hizo la obra en la cruz, pero la unción es la que pudre todo yugo, la unción del Señor. Pero veo como hay algo mucho antes, que es lo que Dios determinó, su gloria, lo que realmente Dios quiere hacer. Yo veo toda una activación para lo que ustedes van a hacer. No sé quiénes son ustedes, pero veo lo que el Señor está haciendo por pura misericordia. Y deja que la presencia de Dios haga lo que quiera en este lugar. Eso tiene que ver con Él. Y y entonces menos es más. Quiero que lo entiendas en el Espíritu. Sé que este mensaje estaría en contra de muchas personas que dicen: tenés que trabajar y hacer esto. Siempre vamos a trabajar, pero no solo vamos a trabajar sin efectividad, sino vamos a ser efectivos, certeros. Levanta tus manos, cierra tus ojos y di conmigo: me rehúso a hacer cosas que Dios no me está mandando a hacer. Quiero ser tan sensible para hacer tu voluntad, Señor. Me voy a mover en tu voluntad. Proverbios dice que vamos a escuchar su voz a nuestras espaldas, y no habrá error ni a la izquierda ni a la derecha. Serás tan certero para hacer lo que tienes que hacer. Quiero que por los siguientes segundos empieces a recibir la impartición del Padre sobre ti. Veo un ministerio de Dios levantándose poderoso en esta tierra, en este territorio específicamente. Veo adoración levantándose. Veo un ministerio de la palabra en la enseñanza, y un mover de evangelismo tremendo, que será un evangelismo profético. La gloria de Dios que se ha estado manifestando en cada lugar no ha sido solo en nosotros, sino en identificar la gente que había pagado el precio y el proceso para ver la gloria de Dios en el territorio. Por eso es que cada vez que tú pones tus pies en un territorio con entendimiento, no haces las cosas tú solo, sino tú funcionas conforme a la asignación que el Señor te está dando. Eso te permite ver los demás que hablan el mismo lenguaje. Lo siguiente tiene que ver con entender el poder que tiene la iglesia.
No dice las puertas del Hades no van a prevalecer con una persona, sino contra la iglesia del Señor. Hay tanto poder en ver cómo Dios se mueve a través de su iglesia, a través de su cuerpo. Quiero que des gracias al Señor por la gente que tienes cerca. Será tan fuerte como vamos a funcionar en equipo para lo que vamos a hacer. Por eso es que Campafuego no es venir a enseñar una nueva forma, es sumarte al proceso de lo que ya alguien está haciendo en el lugar. Yo declaro que esta casa que abrió las puertas para este ambiente empieza a funcionar en una dimensión mayor, no una dimensión de protagonismo personal, sino es una dimensión donde Dios te expone por lo que han sido. Y no es cuántas personas han pisado este lugar, sino es cuánto Dios se ha agradado por el proceso que ustedes han tenido que pasar. Y no se extrañen que estos días, después de este tiempo, sean días de un ambiente profético y un ambiente de la palabra, un ambiente de la presencia de Dios en esta casa. Pero esto es generacional, dice el Señor. Voy a visitar sus hijos, dice el Señor. Y dice el Señor, los voy a llevar a una dimensión, dice el Señor, inimaginable. Ni te imaginas lo que yo voy a hacer, dice el Señor. Porque dice el Señor, estoy tomando, dice el Señor, lo mejor, dice el Señor, en este tiempo, dice el Señor. Y es un tiempo de fruto. Fruto tiene que ver con carácter, no solo tiene que ver con resultado. Levanta tus manos, la unción de Dios está en este lugar. Un minuto más. Solo muestra tu gloria. Muchos de ustedes van a tomar tiempo para escuchar lo que Él quiere hablar. Muchos de los que estamos acá vamos a tomar tiempo para reposar. Hay algunos que el Señor nos saca de todo lo que estamos haciendo y nos lleva literalmente a reposar. Y ahí nos dice, te voy a mostrar. ¿Alguien quiere que le muestre? También mucho de lo que viene estos días es de que no vas a tener que a la fuerza ver cómo siente la presencia de Dios, sino va a ser tan palpable. Haces todo nuevo. No sé cómo explicarte cómo me sentía después de haber reaccionado con la actitud correcta ante estas personas amadas por Dios. El gozo que produjo el hacer su voluntad. Porque no solo te produce gozo a ti, sino produce gozo en el corazón de Dios. Y causa una libertad tan fuerte territorialmente que hace avanzar el trabajo de las personas que habían dado su vida trabajando por años en ese lugar. Y entonces es como levantar un altavoz y decirles, vale la pena. Vale la pena. Dile, Señor, haz lo que quieras esta noche. Sigue hablando a mi corazón. Sigue hablando a mi corazón. Sigue hablando a mi corazón. Estoy convencido que Dios nos trajo a todos los que estamos acá para ser posicionados en el centro de la voluntad de Dios. Ay, braquetremaja.